En la introducción de nuestro trabajo, yo le estaré hablando sobre las lámparas halógenas. Es una variante de la lámpara incandescente, con un filamento de tungsteno dentro de un gas inerte y una pequeña cantidad de halógeno, como yodo o bromo. El filamento y los gases se encuentran en el equilibrio químico, mejorando el rendimiento del filamento y aumentando su vida útil. El vidrio se sustituye por un compuesto de cuarzo que soporta mucho mejor el calor, lo que permite la lámpara de tamaño mucho menor para potencias altas. Algunas de estas lámparas funcionan a baja tensión, por ejemplo, 12 voltios. Para su funcionamiento, las lámparas halógenas tienen su rendimiento un poco mejor que las incandescentes, de 18 a 22 lúmenes watts, y su vida útil se aumenta hasta las 2000 horas y 4000 de funcionamiento. Más adelante les estaremos explicando el funcionamiento de esta lámpara y en qué nos beneficia. Ahora les estaré hablando un poco de la historia de la lámpara halógena. Desde su invención en el año 1878, la lámpara incandescente común ha sido prácticamente la fuente de luz artificial más masiva utilizada, aunque desde el año 1939 compite también con los tubos de lámparas fluorescentes, mucho más eficientes y económicos. Sin embargo, en la década del año 50 del siglo pasado, la necesidad de dotar los aviones supersónicos de una fuente de luz intensa para la navegación nocturna que se pudiera ubicar en las puntas de las alas llevó a los ingenieros estadounidenses a desarrollar una lámpara tipo incandescente, pero conceptual y estructuralmente diferente a las conocidas hasta ese momento. El primer intento para obtener más intensidad de luz como menos consumo de potencia eléctrica fue tratado de incrementar la temperatura del filamento de tungsteno, metal conocido también como wolframio, lo que terminó en un rotundo fracaso. Debido al proceso de evaporación que sufre normalmente el tungsteno dentro de cualquier tipo de bombilla incandescente, mientras que se encontraba encendido. Su deterioro se aceleraba aún más cuando se incrementaba la temperatura. El cristal de protección se ennegrecía mucho más rápido de lo normal y finalmente terminaban fundiéndose. El fracaso sufrido llevó a los ingenieros a probar diferentes materiales con los que pudieran construir la lámpara, aunque mantuvieron siempre el filamento de tungsteno como elemento principal de la iluminación, debido a las magníficas propiedades físicas y químicas que presentan para ese propósito. Entre intentos y fracasos, sustituyeron el gas argón, utilizando en las lámparas incandescentes comunes, por un elemento de halógeno como el yodo, que permitió incrementar la temperatura del filamento. Además, los ingenieros, en lugar de utilizar el cristal común que emplean las lámparas incandescentes normales como cubierta protectora, incapaz de soportar la altísima temperatura a la que era necesario someter el filamento a la nueva lámpara. Entonces emplearon un cristal llamado cuarzo. De esa forma, en 1959, 9 años después de comenzar los primeros experimentos, surgió una nueva lámpara incandescente, completamente diferente a la conocida hasta ese momento, que bautizaron con el nombre de lámparas halógenas de tungsteno o lámparas de cuarzo. Era una lámpara más pequeña y eficiente,
comparada con su antecesora, la incandescente comunes de igual potencia, pero con la ventaja añadida de brindar una iluminación mucho más brillante y con un tiempo de vida útil más prolongado. Bueno, yo les voy a estar hablando un poco sobre la estructura de las lámparas halógenas. Bueno, las lámparas halógenas tienen una estructura extremadamente sencilla, pues consta de prácticamente los mismos elementos que una lámpara incandescente común. Sus diferentes partes se pueden resumir en un bulbo o en su defecto un tubo de cristal de cuarzo relleno con un gas halógeno, el filamento de tungsteno con su correspondiente soporte y conexiones exteriores. Estas lámparas se pueden encontrar en diferentes formas, tamaños, versiones y potencias en watts. Normalmente se fabrican algunos modelos para trabajar con tensiones de 110 o 220 volts de tensión y otros con 12 volts, utilizando un transformador reductor de tensión o voltaje. Sus formas más comunes son los lineales, de cápsula o estándar, y dicroicas reflectoras. Para su conexión a la corriente eléctrica, las lámparas lineales poseen un borne en cada extremo, mientras que las cápsulas y las dicroicas reflectoras se fabrican con dos patillas o pines, aunque también podemos encontrarlos de cápsulas con roscas para su mejor utilización en el mundo de hoy. Tipos más comunes de lámparas halógenas. Están las lámparas de cápsula o estándar, con patillas de contacto. Están las de cápsula con rosca lineal con extremo de conexión de presión. Y las dicroicas. Cuando la corriente fluye por el filo del alambre metálico que compone el filamento tungsteno de una lámpara incandescente común, las cargas eléctricas o electrones provocan que se produzca una fricción mucho mayor que cuando fluyen por un cable de mayor grosor. Bajo esas condiciones, la propia fricción o choque que ejercen los electrones que fluyen por el hilo del filamento contra los átomos del tungsteno excitan sus electrones hasta que alcanzan el estado de incandescencia y emiten luz visible. De esa forma, algunos electrones son forzados a abandonar la órbita fija que ocupan en los átomos del tungsteno, pasando a ocupar otra más externa con un nivel superior de energía. Esa nueva posición lo ocupa solo por breves instantes, pues la atracción que ejerce el propio núcleo de los átomos de tungsteno sobre sus electrones los obligan a reintegrarse de inmediato a la órbita que inicialmente ocupaban. En el mismo momento que los electrones se incorporan nuevamente a sus órbitas originales, emiten un fotón de luz visible, liberando de esa forma el exceso de energía adquirida al saltar de una órbita a la otra. Es así como el filamento, al incrementar su temperatura, emite luz blanca visible a las lámparas incandescentes. Sin embargo, la temperatura a la que se somete el filamento en una lámpara incandescente normal para que emita luz es tan alta que llega a los 2500 grados Celsius o a los 4500 Fahrenheit aproximadamente. Que el metal de un tungsteno tiene para evaporarse a pesar de encontrarse encerrado en una bombilla de cristal algo así. Ese deterioro del filamento por evaporación normalmente se trata de frenar lo más posible en las lámparas incandescentes normales, sustituyendo el vacío con un gas inerte, con el argón en las lámparas halógenas, para poder someterse el filamento a una temperatura mucho mayor, más alta que la que normalmente soportan las lámparas comunes.
que son de entre 3.000 grados Celsius o 5.432 Fahrenheit aproximadamente. Y para obtener una mayor intensidad de iluminación por unidad de energía, el gas argón se sustituye por un gas halógeno con el iodo o el bromo. Además, en lugar del cristal común por cápsula o envoltura de protección, se utiliza un cristal de cuarzo que soporta mucho mejor las altísimas temperaturas a las que se somete el filamento sin derretirse. Esta es la estructura básica, digamos, de una lámpara halógena que funciona a una tensión de servicio, digamos que puede funcionar a 110 o 220, pero también puede funcionar a 12 volts si se le aplica un transformador de tensión a 12 volts. Bueno, el principio de funcionamiento de una lámpara halógena es muy similar al de una lámpara incandescente común. En los dos tipos de lámparas, la incandescencia que produce la luz visible se basa en la altísima temperatura de calentamiento que alcanza el filamento. En la lámpara de cuarzo, cuando el filamento alcanza la temperatura más alta que puede soportar y comienza el proceso de evaporación, los átomos del tungsteno se gasifican y se expanden buscando la superficie interior de la cápsula del cristal de cuarzo. Al llegar a la superficie del cristal, la temperatura del gas desciende a unos 800 grados Celsius, o sea, unos 1472 Fahrenheit aproximadamente. Bajo esas circunstancias, los átomos del tungsteno reaccionan espontáneamente con un gas halógeno y se transforman en otro gas conocido como el halogenuro de tungsteno. Inmediatamente, el nuevo gas que se ha formado tiende a retornar hacia el centro de la lámpara, donde se encuentra situado el filamento deteriorado. Debido al que el halogenuro de tungsteno es un gas inestable, cuando sus moléculas reciben directamente el calor del filamento, se descomponen en forma de tungsteno metálico, que se deposita como tal en el filamento y lo reconstruye. Este proceso permite al filamento reciclarse y aportar mucho más tiempo de vida útil, entre unas 3.000 y 10.000 horas, según el tipo de lámpara halógena. En comparación con las 1.000 horas de explotación que permite una lámpara incandescente común, todo este proceso llamado ciclo del halógeno se mantiene ininterrumpidamente durante todo el tiempo que la lámpara permanece y se permite estar encendida. Estas características presentadas sobre el funcionamiento son unas cuantas de las grandes ventajas que tienen estas lámparas halógenas. Bueno, yo le voy a estar hablando ahora sobre las ventajas y desventajas de esta lámpara. Ventajas. Emiten una luz de 30% más blanca y brillante, empleando menos potencia en watts. Son más eficientes, por lo que consumen menos energía eléctrica por el número de intensidad de luz aportado.
son mucho más pequeñas en comparación a las incandescentes normal de la misma potencia en watts. No pierden intensidad de luz con las horas de trabajo, pues los vapores de tungsteno no ennegrecen la envoltura del cristal de cuarzo. Presentan un mayor número de horas de servicio. La mayoría de los modelos se conectan directamente a la red de distribución eléctrica doméstica de 110 a 220 voltios y en otros modelos a un transformador que reduce la tensión a los 12 voltios que requieren para funcionar. Desventajas. Al igual que ocurre con las lámparas incandescentes comunes, las halógenas consumen más energía disipando el calor al medio ambiente que emitiendo luz, aunque su rendimiento es más económico. Debido a que el filamento se encuentra muy cerca del cristal de cuarzo, se calienta excesivamente. Emiten radiaciones ultravioleta junto con la luz blanca visible, por lo que para utilizarla como lámparas de lectura se recomienda colocarle delante un cristal común de protección para que absorba esas radiaciones. No se pueden tocar directamente con los dedos, pues el sudor o la grasa de las manos altera la composición química del cristal de cuarzo. Esa reacción, conocida como desvitrificación, deteriora la cápsula o el tubo de protección, provocando que el filamento se funda. Las lámparas halógenas tienen también un amplio y eficiente empleo en la iluminación del hogar, tiendas comerciales, oficinas, faros delanteros de automóviles o coches, etc. Su eficiencia luminosa alcanza entre 20 y 25 lúmenes por watt de consumo, en comparación con los 10 o 18 lúmenes por watt de consumo que aporta una lámpara incandescente. Ahora le voy a estar hablando sobre los espectros que generan esta lámpara. Como todas las lámparas incandescentes, una lámpara halógena produce un espectro continuo de la luz, desde el infrarrojo profundo, que se alcanza con las temperaturas bajas, hasta los colores fríos, llegando en este caso hasta el violeta. Dado que el filamento de lámpara puede operar a una temperatura más alta que una lámpara no halógena, el espectro se torna hacia azul, produciendo luz a una temperatura de color altamente efectiva. Conclusión. En este trabajo pudimos aprender más acerca de las lámparas halógenas, sobre sus componentes, su funcionamiento, su utilización, sus ventajas y desventajas. Su utilización, que son muy eficientes en los lugares públicos, también en oficinas y en fábricas, y también que se pueden utilizar como lámparas de lectura, pero con una protección más. Una de sus ventajas, que son más eficientes a las demás lámparas. Una de sus desventajas, que consumen mayor energía. Ahora que ya aprendimos un poco más acerca de esta lámpara, ya la podemos llevar a la práctica. Pero no nos podemos olvidar de sus precauciones, que no se deben tocar con los dedos directamente, ya que estas lámparas se calientan muy rápidamente y el sudor puede hacer que esta lámpara se destruya o puede hacer que se dañe la piel de las manos. También pudimos conocer un poco más de historia sobre esta lámpara. Desde su invención en el año 1878, aunque desde el año 1939 compite también con los tubos de lámparas fluorescentes, que son mucho más